Sé que tú deseas más de mí. Sé que clamas por mí. Esperando estoy por tu poder. Viento de Dios, sopla en mí. Hoy estaremos analizando este versículo de 1 Corintios 12:10 con el subtema Un don del Espíritu Santo. El versículo dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Este versículo está en el contexto de los dones espirituales del capítulo 12 de 1 Corintios, donde se nos muestra que es el Espíritu Santo el que provee de los dones del Espíritu, entre los cuales se encuentra el discernimiento. Específicamente este versículo habla acerca del discernimiento de espíritus. Pero el discernimiento es un don de Dios. Es una capacidad que nos otorga el Señor cuando el corazón está preparado para recibir precisamente la manifestación de los dones del Espíritu. El Señor le va a proveer y le va a activar esos dones a aquellos que realmente desean y están dispuestos a hacer la voluntad del Padre. Veamos algunos versículos complementarios de este texto bíblico. 1 Corintios 12:11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, el repartimiento de los dones del Espíritu es conforme a la perfecta voluntad de Dios a través de su Santo Espíritu. En realidad Dios nos ha provisto desde que nosotros fuimos enviados a la tierra con dones, capacidades, ministerios. Todos ya los traemos en la genética de Dios que está dentro de nosotros, pero en la mayoría de la gente estos dones, estas capacidades, estos ministerios están bloqueados, están inactivos. Pero cuando el ser humano se convierte al Señor, es el Espíritu Santo el encargado de reactivar todas estas recursos espirituales con la finalidad de hacer la obra de Dios aquí en la tierra y de vivir de acuerdo al Espíritu y a la perfecta voluntad de Dios. Mateo 13, del 10 al 13. Vamos a ver lo que dice este texto. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene les será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces hay tipos de personas que teniendo, como dice aquí esta última parte del verso, porque viendo no ven. O sea, tienen los sentidos naturales, tienen la capacidad de ver naturalmente, tienen la capacidad de oír con los oídos naturales, pero no se tiene la capacidad ni de ver ni de oír con los sentidos
espirituales y por eso no se entiende. No hay un entendimiento de las cosas, no hay un discernimiento de lo que opera el Espíritu Santo, de lo que opera Dios en las circunstancias, en los eventos de la humanidad y aún dentro de las circunstancias que nos rodean a cada uno en particular. Sin embargo, a los discípulos, aquellos que están ejercitando sus sentidos, aquellos que están buscando la voluntad de Dios y están buscando y deseando y anhelando agradarle a Dios y empiezan a trabajar en sus propias vidas de tal manera que provocan llamarle la atención a Dios para que sus ojos sean puestos en ellos. Entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar a favor de este tipo de personas, de discípulos, para despertar el espíritu y a través del espíritu empezar a moverse y a empezar a caminar sobre la tierra. 2 Corintios 3, 14 y 16 al 16 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Nuevamente nos reafirma estos versículos acerca de los que entienden y de los que no entienden. Los que no entienden, este verso dice que está un velo puesto en el corazón. Ese velo está puesto porque hay un engaño, hay la operación de las mentiras, de la genética del diablo, que los lleva a tener un corazón endurecido. Sin embargo, nos vuelve a hablar este versículo acerca de la conversión, acerca de volvernos al Señor, como en el versículo de ayer veíamos que cuando se conviertan tendrán la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, cuando nosotros procedemos a una conversión, a un volvernos al Señor, ese velo se va a quitar porque el Espíritu Santo va a iluminar con el Evangelio nuestros corazones, nuestras vidas, nuestro entendimiento, para poder ver claramente y empezar a tomar decisiones espirituales y no carnales. Por eso esta última parte del verso dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se va a quitar. Convirtámonos, volvámonos al Señor para que nuestro corazón sea cambiado, sea quitado el velo, sea desarraigada la mentira, el engaño, y empezar a conocer la verdad para que la verdad nos haga libres. Amén.